Bien, muy buenas tardes con todos. Agradecerles por la presencia y por esta capacitación de parte de los maestrantes de la carrera de Derecho Procesal Penal. Vamos a empezar con la capacitación que les va a servir para su vida diaria, ¿ya? El tema de la capacitación es delitos contra la vida, la integridad personal y la libertad en Ecuador. Los maestrantes somos o está conformado por el doctor Freddy Guanoquiza, Giovanni Gaibor, la doctora Anita Arteaga, el doctor Jimmy Arroyo, el doctor Wilmer Guevara y quienes habla la abogada Sandra Torres. Bien, como les decía, los delitos contra la vida, la integridad personal y la libertad en el Ecuador, el tema que se va a tratar, están inmersos en estas leyes, en la Constitución del 2008, el Código Orgánico Integral Penal y los instrumentos internacionales. Vamos a ver primero qué es la vida, pero para eso voy a enseñarles un videíto para que ustedes puedan entender de la mejor manera. El derecho a la vida. Entre los derechos del hombre, el derecho a la vida se considera fundamental y universal, ya que este es la razón de ser de muchos otros. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, tal como menciona la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este se fundamenta básicamente en la oportunidad de vivir nuestra propia vida, el no ser violentados, maltratados o asesinados y en la integridad de las personas. En pocas palabras, está relacionado con el simple hecho de estar vivos. Jurídicamente, la noción de vida involucra varios aspectos, tales como la vida humana en su forma mental y física, la vida social de las personas, así como la naturaleza que relaciona a las demás especies vivientes con el ser humano. Por el cual, actos como el maltrato, el asesinato, la esclavitud, la tortura y el genocidio atentan contra el derecho a la vida de las personas sometidas a estos. Algo muy positivo es que en la actualidad existen diversas organizaciones, tales como UNICEF, la ONU, Provida, la Amnistía Internacional, así como muchas otras que se encargan de defender los derechos humanos y entre estos el derecho a la vida. Cabe resaltar que a nivel nacional en Venezuela existen organizaciones como 360 grados, Bien, entonces podemos ver claramente lo que es el derecho a la vida, ¿no? Pero aquí en el Ecuador, en la Constitución de la República del 2008, nos habla en su artículo 45 que el Estado garantiza a las personas el derecho a la vida desde su concepción. En el artículo 66.1 nos manifiesta que protege el derecho a una vida digna, incluyendo el acceso a servicios básicos y el desarrollo humano. Para John Locke, según en su segundo tratado sobre el gobierno civil, considera la vida como un derecho natural inherente al ser humano, que debe ser protegido en cualquier sistema de gobierno legítimo. Este derecho es irrenunciable y constituye uno de los pilares del contrato social. Buenas tardes, compañeros. La Constitución de la República del Ecuador, ya del año 2008, el derecho a la integridad personal. En el artículo 66.3 reconoce el derecho a la integridad personal, tanto física como psicológica, y prohíbe la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El artículo 66.4 establece la prohibición de la violencia en todas sus formas, incluyendo la violencia de género y la violación en contra de grupos vulnerables. Es así que podemos citar algunos ejemplos sobre estos derechos. Entre los ejemplos podemos decir que el derecho a la integridad de las personas es un principio fundamental que busca proteger la dignidad y el bienestar físico, psicológico y emocional de los individuos. Aquí hay algunos ejemplos que se manifiestan con este derecho. La prohibición de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos y degradantes. El derecho a la vida privada y a la intimidad. La protección contra la violencia física, psicológica y sexual. El derecho a la autonomía y a la toma de decisiones libres. El acceso a los servicios de salud de calidad y sin discriminación. Protección contra la discriminación y el acoso. Derecho a la libertad de expresión y de pensamiento. Protección contra la esclavitud y la trata de personas. Derecho a la educación y al desarrollo personal. La protección contra la experimentación y el uso de tecnologías peligrosas. Es importante destacar que la integridad de las personas es un derecho fundamental que debe ser respetado y protegido por los gobiernos, las instituciones y la sociedad en general. También tenemos entre los tratos crueles la violencia doméstica, sexual, el acoso, la discriminación, la esclavitud, la experimentación y el uso de tecnologías peligrosas, la privación de libertad y la autonomía, la negación de servicios de salud y de educación. Es importante recordar que la integridad de las personas es un derecho fundamental que debe ser respetado y protegido para garantizar la dignidad y el bienestar de todos los individuos. Es así que, de acuerdo a la perspectiva en la filosofía moral de Kant, la integridad está relacionada con la coherencia en el actuar ético, en su fundamentación de la metafísica de las costumbres. Kant establece el concepto de imperativo categórico, que indica que las personas deben actuar de acuerdo con principios que pueden ser universales. Para Kant, una persona íntegra es aquella que actúa siempre con rectitud, independientemente de las circunstancias. Ayúdame, compañera. Además, en la Constitución de la República del Ecuador, los derechos a la libertad, en el artículo 66.2, garantiza la libertad de las personas, incluyendo la libertad de movimientos, de expresión y de pensamiento. El artículo 66.9 incluye la libertad de asociación y reunión pacífica como parte fundamental del ejercicio de la libertad personal. El artículo 66.10, derecho a la intimidad y al respeto de la vida privada de las personas. La libertad implica el derecho y la capacidad de los individuos para tomar decisiones y actuar en función de sus propios intereses y valores, respetando a su vez los derechos de los demás. Thomas Hobbes, en Leviatán, Hobbes sostiene que el estado de naturaleza, todos los seres humanos tienen libertad absoluta, pero esta situación genera un estado de guerra. Argumenta que para garantizar la seguridad y el orden, los individuos deben renunciar a parte de su libertad en favor de un poder soberano. Entre algunos ejemplos del derecho a libertad, podemos decir que es un principio fundamental que se refiere a la capacidad de las personas para tomar decisiones y actuar según sus propios deseos, sin ser sometidas a opresión, coacción o restricciones arbitrarias por parte del Estado o de tercero. Entre algunos ejemplos podemos citar la libertad de expresión, la capacidad de expresar opiniones, ideas y creencias sin temor a represalias o censura. Libertad de asociación de derecho a unirse con otras personas para fines políticos, sociales o culturales. Libertad de circulación, la capacidad de moverse libremente dentro de un país o entre países. Libertad de religión, el derecho a practicar y no practicar una religión y a cambiar de religión si la desea. Libertad de prensa, la capacidad de los medios de comunicación para informar, criticar sin censura. Libertad de reunión pacífica, el derecho a reunirse con otras personas para proteger y expresar opiniones. Libertad de acceso a la información, el derecho de acceder a una información pública y a buscar información sin restricciones. Libertad de elección de trabajo y de profesión.
la capacidad de elegir libremente el trabajo o profesión que se desea desempeñar, libertad de movimiento y residencia, la capacidad de elegir dónde vivir y residir, libertad de participación política, el derecho a participar en elecciones o votar y hacer elegir. Enterar que la libertad no es absoluta y puede estar sujeta a restricciones legítimas para proteger los derechos de los demás y el bienestar general de la sociedad. Sin embargo, es fundamental que dichas restricciones sean proporcionadas y no violen los derechos humanos. Sí. Así tenemos una diapositiva donde que podemos ver la violación a muchos derechos. Estamos observando el secuestro, el aborto, muchos crímenes que hoy en día estamos viviendo. La diapositiva, por favor. Este objeto de esta capacitación es examinar los delitos tipificados en el COIP relacionados con la vida, la integridad personal y la libertad. La importancia es que podamos comprender las leyes que protegen los derechos fundamentales como la vida y la libertad en el Ecuador. La otra. Hasta ahí mi intervención, compañera. Gracias, doctorita. Doctor Freddy, ¿le toca a usted o no? Sí, sí, buenas tardes, compañeros, a todos, señoras y señores presentes en esta capacitación. Vamos a continuar con el tema que hemos planificado para esta tarde, delitos contra la vida, definición general sobre los delitos que atentan contra la existencia de una persona. Queridos amigos, aquí vamos a ver desde diferentes enfoques y especialmente desde el Código Orgánico Integral Penal del COIP. El Código Orgánico Integral Penal establece las sanciones específicas para la protección de la vida y la integridad personal. Por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal sanciona aquellos tipos de lesiones o aquellos que causan un atentado contra los diferentes delitos que se puede de pronto quitar la vida a las personas o estas se pueden sentir perjudicadas en sus derechos. Es así que en el artículo 140 y 141 regulan los delitos de homicidio y sus agravantes. Es decir, se puede cualificar un delito y a su vez esta se puede condenar o aumentar las penas mientras más consecuencias tenga o más agravantes tenga. Por ejemplo, el artículo 151 establece las sanciones para el delito de las lesiones contra la integridad física. Y también el artículo 152, 153 nos tipifican los delitos de tortura y otros tratos inhumanos o degradantes hacia la persona. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva que hemos preparado, mis estimados amigos. Y aquí hablamos ya específicamente de los delitos. Por ejemplo, en el artículo 140 hablamos del asesinato. ¿Qué es el asesinato? Vamos a definirlo en palabras sencillas. Es aquellas personas que maten a otra con premeditación. La misma que puede tener sanciones desde 22 a 26 años, dependiendo las agravantes que haya utilizado o los instrumentos o materiales que se haya utilizado. Esto se dice que puede ser planificado, por ejemplo, los sicariatos o asesinatos que se han cometido a algunas personas, y caso de ellos es que han sido sonados y conocidos en nuestro país y que actualmente estamos viviendo los sicariatos día a día, especialmente en la costa ecuatoriana. Si nos basamos, queridos amigos, en el artículo 141, vamos a ver lo del femicidio. ¿Qué es el femicidio? El femicidio es la persona que como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, da muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género. Es decir, femicidio se da en la mayoría y que es conocido en nuestro país cuando una persona convive con otra o a su vez puede que le mate el esposo a la esposa o viceversa, y esto tiene una pena sancionada con 22 a 26 años de prisión. En el artículo 143, queridos amigos, vamos a hablar del sicariato, que es las personas que mate a otra por precio o pago o recompensa. Pero si el agua está llenando en el tanque.
o forma de beneficio para sí o un tercero. Generalmente, los casos que han sido sonados en nuestro país, hemos visto que el sicariato han sido cometidos cuando existe también una persona que planifica y otra le ejecuta. Esos son los diferentes tipos de sicariato y que a su vez, mientras diferentes armas lo utilicen para cometer sus hechos delictivos, puede ir subiendo la pena, que puede ser así de 22 a 26 años de reclusión. En la siguiente diapositiva, queridos amigos, vamos a ver sobre el homicidio. Contempla el artículo 144 y esta dice que es aquella que mate a otra, será de 10 años de prisión. Es decir, esto se puede dar de una forma directa o a su vez a través de una segunda persona también. Si específicamente nos basamos en el artículo 145, hablamos del homicidio culposo. El homicidio culposo, aquí vemos, es la persona que por culpa de una mate a otra. Y en esta, queridos amigos, esta puede tener sanciones de 3 a 5 años de prisión. Es decir, el homicidio culposo, por ejemplo, se da en ocasiones cuando usted contrata a un chamán, este chamán le da un brebaje o le da una bebida y la persona que se está curando por culpa de este brebaje se muere. Ahí, queridos amigos, se causa el homicidio culposo. ¿Por qué? Porque no le mata directamente, sino que por culpa de esa muere. Ahora, si nos basamos en el artículo 146, hablamos también del homicidio culposo, que es aquella que nos habla de la mala práctica profesional. Y esta puede ser sancionado de 1 a 3 años. Queridos amigos, aquí es muy común de ver esto en los hospitales, en las clínicas, que cuando quizás por una operación de una cierta cosa debería haber sido operado, pero sin embargo lo han operado por otra cosa y sin embargo causa la muerte. Esto, queridos amigos, se llama homicidio culposo por mala práctica médica y su sanción corresponde de 1 a 3 años de cárcel. En el artículo 140 vamos a ver un poco lo que nos habla el aborto no punible y nos dice el Código Orgánico Integral Penal, que es aquella que es practicada por un médico u otro profesional de la salud capacitado que cuente con el consentimiento de la mujer o de su cónyuge, pareja, familiares íntimos, y que ésta se encuentra en posibilidad de prestarlo, no será punible. Es decir, este aborto no punible es aquella cuando la mujer lo consiente para que se realice en ese aborto. Y quizás también en nuestro país se han dado algunos casos, por ejemplo, en las que la mujer por un caso de violación sí puede abortarla, que inclusive se ha realizado ya a través de la Corte Constitucional, que puede ser posible para que la persona no pueda seguir sufriendo. Pasemos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva vamos a hablar sobre el aborto con muerte. Está especificado en el artículo 147 cuando los medios empleados con el fin de hacer o abortar a una mujer causen la muerte de esta. Es decir, que una persona puede influir en otra persona para que cause el aborto. Esta puede ser sancionado de 7 a 10 años, inclusive las agravantes que esta pueden realizar puede constituirse con más años de cárcel. En el artículo 148 vamos a hablar del aborto no consentido y nos manifiesta el Código Orgánico Integral Penal, en la que dice que la persona que obligue, fuerce o haga abortar a una mujer que no lo haya consentido a ello será sancionada con 5 a 7 años de prisión. En este caso, por ejemplo, puede ser que usted o una persona tiene relaciones con la mujer. En ese sentido, pasa un mes y ella dice que quiere tener al bebé y sin embargo el hombre no lo quiere y le puede dar una píldora abortiva. En ese momento le está causando un aborto no consentido y esta puede ser sancionado de 5 a 7 años de cárcel. Y en el artículo 149 hablamos del aborto consentido, es la persona que haga abortar a una mujer que haya consentido en ello, o la mujer que cause su aborto o permita que otro se lo cause. Esto habíamos visto ya en diferentes casos y que la misma puede ser sancionado de 6 meses a 2 años de prisión. Avanzamos con la siguiente diapositiva, querido doctor. Ya. Los delitos contra la integridad personal. Aquí podemos hablar de los delitos en general, es decir, son aquellos que afectan la integridad física, psicológica de la persona. Ejemplos en el COIR.
Cuando hablamos de diferentes delitos de integridad con la persona, por ejemplo, podemos hablar de lesiones o de violencia contra la mujer. De violencia contra la mujer pueden existir de diferentes tipos y que son muy comunes en la Corte Nacional Ecuatoriana y quizás también en los juzgados comunes de primera instancia, en donde se dan riñas entre marido y mujer y algunos que son violencia tanto psicológicas y físicas, las mismas que son denunciadas a diario. Eso, queridos amigos, se llama violencia intrafamiliar. Y cuando hablamos también de las penalidades de estas, son desde que se da el cometimiento del hecho hasta que puede tener una sanción, dependiendo la gravedad, lo mismo de cómo esta persona le haya causado la herida o lesión, tanto física o psicológica a la otra. Y esto no se determina a través de un peritaje que se hace a través de fiscalía o se hace también a través del juzgado de violencia intrafamiliar. Y ahí la persona puede ser sancionada con, ya sea con 1 a 3 años de cárcel o a su vez, dependiendo de la gravedad, si es que no supera los 3 días, que puede irse también con sanciones como estas, pueden ser como acciones comunitarias o reparación integral de la víctima. Vamos con la siguiente diapositiva y vamos a continuar con nuestro compañero Gaibor. Bien, continúo yo, doctor, ¿ya? Ya, doctora, con mucho gusto. Continúo siguiendo el hilo al doctor, lo que decía, ¿no? Que hablamos sobre los delitos contra la integridad personal. O sea, cuando los delitos afectan a la integridad física o psicológica de cada persona. Y el doctor ya nos explicó bien. Ahora bien, les voy asimismo a mencionar sobre los delitos y las sanciones correspondientes. En su artículo 151 del COIP nos habla sobre la tortura y nos dice que la persona que inflinja o ordena infligir a otra persona grave dolor o sufrimiento, ya sea de naturaleza física o psíquica, tendrá una pena de 7 a 10 años. La o el servidor público que tenga competencia para evitar la comisión de la infracción de tortura y omita hacerlo, también tendrá una sanción de 5 a 7 años. En su artículo 152 nos habla de las lesiones. Las personas que lesione a otras será sancionada de acuerdo con las siguientes reglas. Y aquí lo que nos manifestaba el doctor, según sus agravantes, son las sanciones. Por ejemplo, en el inciso 1 nos habla, si produce en la víctima un daño, enfermedad o incapacidad de 4 a 8 días, esta pena tendrá una pena privativa de libertad de 30 a 60 días. 2. Si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de 9 a 30 días, esta será sancionada con una pena privativa de libertad de 2 meses a 1 año. También si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de 31 a 90 días, será sancionada con pena de libertad de 1 a 3 años. También si se produce en la víctima una grave enfermedad o una disminución de sus facultades físicas o mentales o una incapacidad o enfermedad que no siendo permanente supere los 90 días, esta será sancionada de 3 a 5 años. También nos habla que si produce a la víctima enajenación mental, pérdida de un sentido o de la facultad del habla, inutilidad para el trabajo, incapacidad permanente, pérdida o inutilización de algún órgano o alguna grave enfermedad transmisible e incurable, será sancionado con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Y por último nos habla también que si la lesión causada por infringir un deber objetivo del cuidado, en cualquiera de los casos anteriores, será sancionada con una pena privativa de libertad de 1/4 de la pena mínima prevista en cada caso. En su artículo 153 nos habla sobre el abandono de personas y nos dice que si la persona abandona a una persona adulta, en este caso la persona que abandone a personas adultas mayores, niñas, niños o adolescentes, mujeres embarazadas, persona con discapacidad o de quienes adolezcan de alguna enfermedad catastrófica, de alta complejidad, raras o huérfanas, colocándolos en situación de desamparo y ponga en peligro real su vida o integridad física, esta sanción será de 1 a 3 años. En su artículo 154 también nos habla de la intimidación
Y nos dice que la persona que amenace o intimide a otra persona con causar daño que constituye un delito a ella o a su familia o a personas que estén íntimamente vinculadas, siempre que por antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho, tendrá una sanción de 1 a 3 años. En su artículo 154.1 nos habla también de la instigación al suicidio. La persona que induzca o dirija mediante amenazas, consejos, órdenes concretas, retos por medio de cualquier tipo de comunicación verbal, física, digital o electrónica existente o una persona que se provoque daño a sí mismo o ponga fin a su vida, siempre que resulte demostrable que dicha influencia fue determinante en el resultado dañoso, tendrá una sanción de 1 a 3 años. Aquí un breve ejemplo que les voy a decir. Es que hay personas, en este caso hay bastante, se podría decir machismo o también feminismo, ¿no? O la pareja que influya, saben decir, por ejemplo, psicológicamente le dicen, tú no vales, tú no sirves, ¿por qué mejor no desapareces de este mundo? No sirves para nada y están instigándole, sea verbalmente o por mediante teléfono, que se quiten la vida. Esta persona, vuelvo a repetir aquí como dice, que sea obviamente demostrable dicha influencia, tiene una sanción de 1 a 3 años. Por eso tenemos que tener cuidado al momento de hablar con las personas, escribir un texto o, por ejemplo, si una persona también les están instigando a que se suiciden, ¿no? O diciendo que ustedes no valen, no sirven. Entonces, ustedes también pueden poner una denuncia y esta persona también tendrá una sanción correspondiente, ¿no? En su artículo 155 nos habla sobre la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y se dice que se considera violencia toda acción que consiste en el maltrato físico, psicológico o sexual ejecutando por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. Estas sanciones serán las mismas penas previstas para el delito de las lesiones aumentadas en 1/3, lo que le hablábamos aquí en la diapositiva 152. ¿Sí? Ya. En el artículo 157 nos habla sobre la violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Esta será también sancionada de 6 a 1 año. Violencia psicológica. Recordemos que hay varios tipos de violencia. Hay violencia psicológica, violencia física, violencia económica, violencia digital. Pero aquí en el COIP nos habla de una violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar, ¿no? Casi referente a la instigación al suicidio, ¿no? A veces las parejas se insultan, se maltratan verbalmente o psicológicamente. También se puede interponer una denuncia y la misma que tendrá una sanción de 6 meses a 1 año. Y dice aquí en el artículo 157, en su inciso, dice, si se produce en la víctima enfermedad o trastorno mental, esta persona como es que realice la violencia psicológica será sancionado de 1 a 3 años, ¿no? Porque hay personas que llegan hasta una enfermedad de la locura, ¿no? Por esta violencia psicológica. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a sí mismo al hablar, sea con nuestra pareja, con nuestros hijos, porque hay personas que no tienen la misma capacidad de recibir se podría decir, este tipo de palabras, ¿no? En su artículo 158 también nos habla de una violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar y dice que será sancionado con el máximo de las penas previstas en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva cuando se trate de niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. En su artículo 159 nos habla de contravenciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Pero aquí en las contravenciones nos dice que cuando son, se podría decir, menos de 3 días las lesiones, ¿no? Y nos dice el concepto, la persona que agreda físicamente a la mujer o miembros del núcleo familiar por medio de puntapiés, bofetadas, empujones o cualquier otro modo que signifique de uso de la fuerza física sin causarle lesión, tendrá una sanción de 15 a 30 días o también de 5 a 10 días o trabajo comunitario de 60 a 120 horas y medidas de reparación integral.
También nos habla que la persona que por cualquier medio profiere improperios quiere decir insultos, ¿no? Si por A o B motivo me dicen una mala palabra y obviamente a mí no me parece bien, entonces yo también puedo colocar una denuncia, ¿no? Eso se llama improperios o expresiones en descrédito o deshonra en contra de la mujer o miembros del núcleo familiar. En los casos en que no constituye un delito autónomo tipificado en este código, la sanción tendrá con 100 a 100 horas de trabajo comunitario y se dispondrá el tratamiento psicológico a la persona agresora y a las víctimas, así como las medidas de reparación integral. Con esto quiero decirles, estimados acompañantes, que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Que a veces el desconocimiento nos hace que emitamos improperios, insultos o se podría decir hacia la pareja una violencia psicológica. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿ya? Dile que no pite, que entre, pero que no pite calladito porque estoy en clase. Bien, doctor Giovanni, ¿será que nos puede ayudar usted? Perdón, Freddy, ¿nos puede ayudar con la siguiente diapositiva, por favor? ¿Sí está llenando el agua? Sí, doctora, con mucho gusto, sobre los delitos contra la libertad. Sí, mi doc, continúe, ¿ya? No sé si me escucha, doctora. Sí, doc, lo escucho. Ya, Continúe, perfecto. por. Queridos amigos, vamos a hablar sobre los delitos contra la libertad. La definición general de este delito. Pedrito. Y está sancionada por la misma, se restringe su libertad por la calle. En estos ejemplos también los especifica tanto el Código Orgánico Integral Penal cuando habla de secuestro, amenazas o privación de la libertad. Secuestro, queridos amigos, ya habíamos visto que es que aquella persona que lo coge a una y pide plata, eso es un secuestro que puede ser simple o puede ser, cuando pide plata, extorsivo, cuando existen amenazas, extorsivo con agravantes. Y las amenazas generalmente se pueden dar en algunos casos cuando una persona insulta a la otra o comete actos de intimidación. Ahí se dan estos delitos de amenazas y la privación de libertad, como ya habíamos especificado también en otros delitos anteriores. Las penalidades de estas son aquellas que se aplican en diferentes sanciones en función de la gravedad y el contexto. Es decir, que nosotros podemos disminuir las penas o aumentar las penas dependiendo del contexto y las circunstancias que se haya cometido ciertos tipos de delitos. Avancemos, mi querido. Si nos basamos en el artículo 160, hablamos sobre la privación legal de la libertad, la del servidor público que prive ilegalmente la libertad a una persona, o la del servidor público que disponga de una privación de libertad a una persona en lugares diferentes a los destinados para el efecto o por la normativa vigente. Queridos amigos, en este tipo de delitos de la privación ilegal se han dado algunos casos cuando algunas autoridades hacen el uso ilegítimo de la fuerza y deteniendo de una forma arbitraria a las personas. Estas pueden ser sancionadas cuando son ya especificadas o determinadas. De la maestría, son tenemos como 1 a 3 años de cárcel o 3 a 5 años de cárcel. 3 capacitaciones. Ahora, con respecto al artículo 161, cuando hablamos del secuestro, la persona que prive la libertad o retenga, oculte, arrebate o traslade de un lugar distinto a uno o más personas en contra de su voluntad, esta también puede ser sancionada de 5 a 7 años de prisión. ¿Cuáles son estos tipos de delitos que normalmente se dan también en la costa ecuatoriana? Creo que en la sierra casi son muy pocas, pero en la costa ecuatoriana generalmente están más de 1.425 que se había cuantificado hasta el año 2023 este tipo de delitos de secuestro. Avancemos, mi querido. Los secuestros extorsivos es la persona que ejecuta la conducta sancionada con el artículo 161, como habíamos manifestado, es aquella persona que le secuestra o le coge a una persona y le empieza a pedir plata a sus familiares. Este tipo de secuestros
tienen una sanción contemplada en el Código Orgánico Integral Penal que van de 10 a 3 años de prisión. Y cuando hablamos del artículo 163, simulación de secuestro, es la persona que simule estar secuestrada, esta tendrá una sanción especificada de 6 meses a 2 años de cárcel. Hay algunos casos también que se han dado en el Ecuador, por ejemplo, salió, no sé si ustedes se acuerdan en las noticias, que una mujer simuló su autosecuestro para pedir plata al marido. Y este se dio cuenta y a su vez esta señora fue de prisión, creo que fue como para 2 años de cárcel por haber fingido ese secuestro. Avancemos a la siguiente. Sí, ahorita no me diga nada, dijo Pedrito. Perfecto. Vamos, queridos amigos, a contemplar y a verificar también qué nos habla sobre los tratados internacionales o los instrumentos internacionales de derechos humanos. Aquí en los tratados internacionales o los instrumentos internacionales, Ecuador está siendo signatario de varios tratados y de varios, ¿cómo se puede decir?, convenciones internacionales que también esto le protegen estos derechos a tales personas, es decir, así en los derechos que están completados, tanto en los derechos del hombre, en los derechos contra la Corte Interamericana que se había pronunciado por los derechos, inclusive la libertad de las personas. Y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 3, nos habla sobre el derecho a la libertad y la seguridad personal. Inclusive el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos, en el artículo 6 y 9 nos habla sobre el derecho a la vida, la protección contra los derechos, contra las detenciones arbitrarias que se suelen dar con diferentes autoridades. Y en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en el artículo 4, nos habla sobre el derecho a la vida, a la protección contra la pena de muerte y ciertos casos también. Es decir, que la norma penal, tanto ecuatoriana y tanto la norma penal internacional, de una u otra forma, está velando para que estos tipos de derechos no sean violentados. Tanto así también que siempre se suele intrometer esto es de los derechos humanos, que en algunas veces, por ejemplo, en nuestro país, no siempre suele ser catalogado de mejor manera, porque más tiene derechos el ladrón antes que la persona común. Avancemos de la siguiente diapositiva. Mi doc, hasta ahí nomás, sobre lo que es las diapositivas. Aquí vamos a socializar, a recibir preguntas. Todavía nos queda un tiempito a contestar alguna duda, inquietud. Doctor, Arroyo, su intervención, por favor, sobre el derecho para que pueda finalizar la capacitación y recibir las preguntas e inquietudes de los participantes. Dios. Doctor Arroyo. Parece que se desconectó el doctor Arroyo. Con esto de la energía está un poquito medio. Se le fue la luz, doctora. Para mí que sí también. Claro. Bien, agradecerles a los participantes por la predisposición de estar aquí escuchándonos durante todo este tiempo. También ya ingresó el doctor. Permitámosle un ratitito. Doctor Arroyo, me imagino que se le fue la luz. Les decía a los participantes que vamos a cerrar su intervención sobre el derecho a la vida, un resumen, y de ahí para recibir lo que son inquietudes, algunas dudas, preguntas que tengan los participantes. Estimados compañeros maestrantes de esta maestría de Derecho Penal, de Derecho Procesal Penal, estimados participantes de esta jornada de capacitación referente a la vinculación académica conforme a los lineamientos de la Universidad de Milagro, UNEMI, buenas tardes. Continuamos con este proceso de vinculación jurídica referente a los tratados internacionales
a la norma jurídica nacional y supraconstitucional en cuanto al derecho a la libertad que tenemos las personas, particularmente los ciudadanos ecuatorianos y ecuatorianas que se encuentran dentro del territorio del Ecuador, del Estado ecuatoriano. En efecto, los que han antecedido la palabra en esta capacitación, la norma constitucional nuestra coincide con los tratados internacionales en cuanto a la doctrina, en cuanto al pensamiento doctrinario del ser humano que permanentemente viene luchando y viene trabajando por la libertad de los seres humanos, la libertad y la dignidad y la igualdad de los seres humanos. Todos sabemos la lucha infinita y permanente que a lo largo y ancho de la humanidad ha realizado el ser humano. Al inicio o parte del desarrollo de la humanidad, el ser humano sometió al propio ser humano a la esclavitud, ¿verdad? Cuando ha existido la diferencia de clases. Acuérdense de la época, los denominados patricios y los plebeyos, ¿verdad? Los ciudadanos romanos, los patricios que tenían la libertad y los plebeyos que no tienen libertad. Entonces, esto es un tema real. Por eso es que nuestra Constitución, en el artículo 66, establece el derecho a la persona, que el derecho a la persona a la libertad, y luego en el Código Integral Penal también establece sanciones Creo que se le fue la señal. Doctor Freddy, doctor Anita, ¿le escucha usted al doctor? No, sí, me imaginaba. Creo que la luz se le fue. No nos acompaña la energía. Bueno, en resumidas palabras, lo que nos hacía referencia el doctor es que todos tenemos ese derecho, ¿no? Que a pesar de donde vayamos, al lugar que vayamos, tenemos, en este caso, los instrumentos internacionales que también el Ecuador está inmerso, que tenemos derecho a la vida, ¿no? Que no porque nos vayamos a otro lugar, a otro país, tienen derecho a matarnos, a maltratarnos, al secuestro, a instigarnos al suicidio. Entonces, estos derechos también están inmersos en los tratados internacionales y por ende todos los países deben respetarlos. Y más aún aquí en el Ecuador nosotros tenemos ese derecho, ¿no? El derecho a la libertad de expresión, el derecho a elegir, a ser elegidos, el derecho al buen vivir, que también está inmerso en la Constitución del 2008, donde nos habla que tenemos derecho nosotros a una vida digna, a la salud, educación, seguridad, a pesar de que el país está viviendo un proceso se podría decir, de un tiempo difícil, ¿no? Pero más sin embargo parece que vamos saliendo. Bueno, hay diferentes puntos de vista en ese aspecto. Entonces, eso, estimados presentes, la capacitación se trataba de darles a conocer sobre el derecho a la vida, que no nos deben, no tienen derecho ninguna persona a que nos obliguen a abortar si en este caso queremos tener un hijo, y que aquí en el Ecuador aún está penado por la ley el aborto, que es ilegal. No es que podemos quedarnos embarazadas y nos vamos a abortar y no pasa nada, ¿no? Solo podemos abortar cuando, por ejemplo, sea producto de una violación, sea que en este caso que a veces los padres
hermanos, abuelos realizan una violación, entonces ahí sí tenemos todo el derecho de abortar, pero más sin embargo, si tenemos una pareja que no tenga ninguna relación familiar en este caso y nos quedamos embarazadas, no tenemos derecho a eso, ¿no? También nos hablaba al derecho a la integridad, ¿no? Que tenemos que ser éticos en cualquier momento, y también nos habla el derecho a la integridad y a la libertad, lo que les decía, la libertad de expresión. Si alguien de aquí, de los participantes, tienen alguna duda, alguna inquietud o qué les pareció esta capacitación, por favor, pueden hablar sin ninguna duda, ¿no? Nosotros estamos prestos para escuchar y para disipar cualquier inquietud. En este caso, pues si no hay dudas, si parece que todo ha quedado claro, doctor Freddy, ¿quiere decirnos algunas palabras o damos por finalizado la reunión? Doctor Freddy. Sí, mi querido Doc, no le escuché muy bien. Lo que le decía, que a los participantes parece que no tienen duda, inquietud, entonces no sé si usted quería decirnos algunas palabras para dar por finalizado esta capacitación a la doctora Anita, o ya nos desconectamos porque ya se va a finalizar lo que es ¿cómo es? Sí, doctora, no sé si es que no hay preguntas, sugerencias o comentarios por parte de la audiencia de nuestra capacitación, o de pronto alguien quiere acotar algo, no sé. Podríamos socializar en nuestros últimos segundos que nos queda, doctora. Bueno, compañeros, de mi parte, agradeciéndoles mucho a todas las personas que han podido asistir a esta capacitación. Esperamos de que les sirva de mucho, que pongamos en práctica, que siempre las leyes son primero, tienen que ir por delante, y pues no nos queda más que decirles muchas gracias y nos despedimos, ¿no? Bien, gracias. Entonces damos por terminado. Muchísimas gracias por su compañía, ¿no? Gracias, doctores, de mi parte también. Gracias a todos los compañeros y a las personas que en esta ocasión nos hayan ayudado en la capacitación. Gracias, compañeros, también. Chao, chao.